Y estamos en otoño, estamos viviendo las primeras jornadas muy frías y siempre nos preguntamos qué es lo que está pasando con la gente en situación de calle. Sabemos que hay asociaciones que los están asistiendo, lo vemos cuando venimos nosotros aquí a la radio, nos preocupa, pero bueno, hay soluciones que necesitan ser analizadas, que necesitan tener un acompañamiento legislativo, y por eso estamos en contacto con Damaris Pacciotti, diputada provincial de Ciudad Futura, porque ella en las últimas horas se está poniendo en cuestión esta situación y el proyecto provincial que ampara una solución para las personas que están en situación de calle. Damaris, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está? Buen día, muchas gracias a ustedes por la comunicación. No, realmente estamos muy preocupados, lo vemos y a veces son esas situaciones que nos hacen sentir un poco inútiles, porque como ciudadanos podemos dar una respuesta paliativa, ayudarlos con algo de comida caliente o con un abrigo, pero no le damos una solución de fondo, ¿no? Sabemos que son familias que tal vez están buscando trabajo o que trabajan y no tienen dónde dormir. ¿Cuál es la situación de los paradores? Bueno, le doy la palabra para que nos comente qué es lo que establece este proyecto de ley para personas en situación de calle, más que nada para darles un abordaje un poco más integral. Buenísimo, Nena, comparto plenamente el análisis que haces y siempre decimos que el Estado es quien tiene que intervenir, pero con el Estado no alcanza. Hay que poner en valor todo lo que llevan adelante las distintas organizaciones sociales y eclesiásticas que tienen experiencia y que han llevado adelante durante todos estos años el abordaje integral a estas situaciones. Así que, como bien hacías referencia, hace una semana aproximadamente, unas 2 semanas, presentamos un proyecto de ley provincial en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, construido por esas mismas organizaciones sociales y eclesiásticas que contienen y que llevan adelante a cada una de estas situaciones. Fue construido por este proyecto de ley por Red Puentes y por Casita de Luján, que son 2 organizaciones de la ciudad de Santa Fe que tienen presencia también en el territorio provincial, a partir de lo que fue la sanción de la Ley Nacional de Personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo. Nosotros tomamos, obviamente, como hecho político importantísimo esta sanción a nivel nacional. Son estas mismas organizaciones las que están dando pelea por la reglamentación de esa ley. Así que lo que buscamos con este proyecto es adherir a esta ley nacional y después, obviamente, tener en cuenta la experiencia de las organizaciones territoriales en la provincia de Santa Fe. Buenísimo que aclares esto, porque justamente con Guille Bota, con mi compañero aquí en la mesa, nos estábamos preguntando esto, ¿no? ¿Qué había pasado con la ley que se había aprobado a nivel nacional? Y bueno, ¿y qué pasaba en Santa Fe? Si estaba la adhesión o no, si en eso apuntaba, ¿no? Esa era tu consulta, Guille. Sí, exactamente, justamente era lo que te iba a consultar recién. Repasamos en diciembre pasado que se había al fin aprobado esta ley en Nación, y bueno, ¿qué aplicación tenía, si tenía alguna aquí en la provincia de Santa Fe? No, pero necesita la adhesión, esa es la aclaración, ¿no? Sí, así es. Esta ley fue sancionada a nivel nacional y quiero resaltar esto. Siempre nosotros coproducimos nuestras políticas públicas, nuestros proyectos de ley con las mismas organizaciones que son las que tienen la experiencia y que llevan adelante día a día este abordaje integral. Bueno, eso sucedió también a nivel nacional y por eso nosotros lo aclaramos. No es lo mismo esa media sanción que habíamos sacado en su momento en la legislatura provincial cuando todavía no estaba la ley nacional.
Nosotros dimos un debate y construimos un texto a partir de dos propuestas legislativas, una de la diputada Giselle Mahmoud y la otra de la diputada Natalia Armas Belavi. Ese proyecto tuvo media sanción, digamos, se unificó y tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Obviamente perdió estado parlamentario porque el Senado no avanzó al respecto. Entonces nosotros introducimos nuestra propuesta desde Red Puentes y Casita de Luján ahora porque en el medio tuvimos esta sanción de la ley a nivel nacional. Por eso nos parece importantísimo sumar la perspectiva de estas organizaciones, pero además el contexto político ya nos da, digamos, esta ley sancionada a nivel nacional, modifica el escenario. Bueno, ahora pedimos la unificación de nuestro proyecto con los que ya existen en la Cámara, que son estos dos que les contaba, y la idea es trabajarlo junto a todas las organizaciones y sacar el mejor proyecto para la provincia. Y que no se trabe en Senado. ¿Qué pasa ahí, Damaris? O sea, ¿por qué hay tantas iniciativas que logran consenso de distintos bloques, de partidos diferentes en diputados, llega al Senado y queda ahí? Así es, lo ponemos de manifiesto cada vez que nos consultan, porque el año pasado dimos medias sanciones, digamos, que no llegan a ser leyes definitivas, casi cerca de 200 proyectos de ley. Todo nuestro trabajo, el esfuerzo de estos 2 años, estos 2 primeros años, y la realidad es que es prácticamente imposible acordar políticas públicas innovadoras. En la provincia de Santa Fe no tenemos ni siquiera ley de acceso a la información pública, no tenemos ley de educación, obviamente que no tenemos la posibilidad de llevar adelante una propuesta de educación sexual integral. Hay distintas perspectivas de abordaje, pero una falta de comunicación y de posibilidad de arribar a acuerdos enorme, por lo menos desde nuestra llegada a la institución, a la Cámara de Diputados y Diputadas en 2019, esa fue la experiencia que tuvimos. Y te cuento algo más, desde Ciudad Futura, el único proyecto que pudimos darle sanción definitiva, es decir, convertirlo en ley y política de Estado, fue el Día de la Memoria y la Solidaridad por la inundación de Santa Fe, que hicimos un acampe con las organizaciones, con la Carpa Negra y con La Poderosa frente al Senado. Ahí logramos que nos abran las puertas. No, pero es increíble, y bueno, escuchamos que fue un reclamo también de Pablo Farías al asumir en la presidencia, ¿no? Que por favor se destraben en el Senado iniciativas que pueden llegar a perder el estado parlamentario. Desconozco, bueno, vos nos estás aclarando cuál es la situación, si todos estos proyectos están sufriendo modificaciones en el Senado, pero entendemos que ni siquiera se están debatiendo. No, ni siquiera se dan tratamiento. Esperemos que la política tradicional, porque a ver, ahí también hay otra cuestión, tiene que ver con la lógica de las instituciones, pero tiene que ver también con la mezquindad de la política tradicional y con las formas de trabajo o no trabajo que tienen desde hace tantísimos años dentro de esas instituciones. Para nosotros no solo es necesario modificar, en este caso, la composición del Senado, sino también es necesario modificar las claves de construcción que tiene la política tradicional. Es necesario introducir una nueva forma de hacer política sin mezquindad, una política de cercanía, una política junto a las organizaciones, porque de verdad, si no, no vamos a poder avanzar en ningún proyecto clave para nuestra provincia. Ley de educación, o sea, ley de acceso a la información pública, leyes básicas para nuestro sistema democrático. ¿Se ha podido hacer algún relevamiento de cuántas personas, estimativamente, por supuesto, están hoy en situación de calle en la provincia? Bueno, capaz que van quedando desactualizadas a medida que avanza la crisis social. Y otra cosa es si también se sabe el estado de los centros de alojamiento que existen hoy en la provincia, si están en condiciones, si no, también para un abordaje, como leí acá en el proyecto de ley nacional, con perspectiva de género para mujeres, para niños, para disidencias. ¿Cómo es el abordaje hoy en día y qué mejoraría también adherir a esta ley nacional?
Bien, con respecto a los relevamientos, a los censos que manifestás, sí hubo de distintas localidades, censos puntuales, pero no hay un censo a nivel provincial que determine la cantidad exacta. La ciudad de Rosario incluso se hizo con universidades, en la ciudad de Santa Fe también hay un relevamiento, pero bueno, no hay incluso datos certeros a la hora de pensar también una periodicidad que permita, digamos, abordarlo de manera integral, como decís. Así que esa es una propuesta que establecemos en la ley provincial, que anualmente se actualicen esos datos para que, conociendo realmente la situación, nosotros podamos establecer las mejores políticas públicas para abordarlo. Y esto con respecto a los censos, y con respecto a la situación actual, nosotros lo que buscamos, igual que lo que establece la ley nacional, es transformar todo lo que existe a centros de integración social. Nos parece que es la mejor, incluso es la forma jurídica que presenta la ley a nivel nacional. No queremos que se cierre absolutamente nada, sino que se vaya transformando de a poco a que no sean lugares solamente donde paran de noche las personas en situación de calle, sino que sean lugares donde se dé un abordaje integral, desde la posibilidad de estudiar, la posibilidad de formar parte de algún proyecto productivo, es decir, tener un laburo ahí adentro, la posibilidad de que se atiendan las diferentes situaciones de acuerdo a las diferentes edades, desde las niñeces hasta las mujeres, las disidencias, o sea que son un gran número, o la mayor parte de ese número lo componen ese colectivo. Entonces buscamos la transformación a estos centros de integración social. Y no tiene que ser solo el Estado quien lleve adelante, porque las experiencias que nosotros conocemos y que se llevan adelante son básicamente de abordaje integral desde las organizaciones. Entonces buscamos esquemas de cogestión. Claro. Está bien porque si no hay esa voluntad, ese acompañamiento de la sociedad, a veces estos proyectos realmente quedan truncos. Damaris, vamos a seguir el tema, si te parece. Vamos a estar siguiendo las instancias que tiene esta adhesión en la legislatura santafesina y esperemos que, como lo decíamos, no se trabe en el Senado. Vamos a hacer todo lo posible de las organizaciones, así como están peleando ahora la reglamentación de la ley y lograron la ley nacional, hacer lo mismo acá. Es necesario lucha y organización para que esto salga y nosotros estamos obviamente dispuestos a darle. Bien. Damaris, gracias por este tiempo, gracias por el contacto. Gracias a ustedes dos. Damaris Paciotti, diputada provincial de Ciudad Futura, contándonos unos detalles más de esta, justamente duda que teníamos con Guille, siempre cuando la aclaración, ¿no? Para aquellos que no tienen ese conocimiento, a veces tenemos una ley nacional, pero se necesita la adhesión de las provincias a esa ley y la reglamentación para que se pueda aplicar en cada provincia. Así que en esto están en la legislatura santafesina, mejor dicho, en la Cámara de Diputados, para adherir a esta ley, la necesidad de que sea reglamentada y ponerla en práctica para darle una solución integral a las familias, a las personas que están en situación de calle en la Argentina.